Yo os espero a los dos en el limbo, entretenido con mi pedacito de culo. Un cachito como una reliquia. El testimonio de nuestra vida horrible, mezquina, feliz, estúpida, muy original y espantosamente vulgar. Todo al mismo tiempo. ¿Lo entiendes? Dime si lo entiendes. No, no lo entiende. Hay diversas maneras de contarlo. Voy a optar por una, que es decir que fundamentalmente la película presume que ha existido un paraíso infantil en el cual han participado 3 personas, 2 hombres, 2 niños y una niña. Se han convertido en hombres y la niña que inocentemente en su momento pretendía casarse con los dos, pues efectivamente ha llegado a casarse con los dos, pero no al mismo tiempo. Es decir, se ha casado con uno porque, con el que quedó. Es decir, el azar determinó por ella. Hubo uno que se fue al extranjero a estudiar, entonces se casó con el que había quedado. Poco tiempo después, el que se fue al extranjero regresa y ella se da cuenta de que ha cometido un error, que al que realmente quería es a este que ha regresado. Se separa del primero, se casa con el segundo, pasa el tiempo, mientras tanto ha tenido 2 hijos, y el que fue su marido regresa nuevamente y entonces otra vez ella se da cuenta de que ha cometido una equivocación, una doble equivocación. A partir de ahí es muy difícil contar el argumento porque exige cierta complicidad con el espectador que espero que podamos ponerla en práctica a través de la exhibición de la película. La verdad es que con Vicente los personajes acaban teniendo tal integridad que es que importa muy poco que se pasen los 50, en los 90 como esta, o en los 20 como la otra Luisa. Lo único que cambia es la manera como van vestidas, porque él siempre que elige mujeres no elige imbéciles. Y entonces las mujeres totales las han habido siempre. Es un problema ya de moda y de peinadito y de vestidito, pero yo con él siempre hago mujeres que puedan mirar. Sabemos muy pocos de los burgueses, sabemos que 3 tonterías, cómo salen, cómo se visten, cómo salen, pero nadie sabe cómo vive, piensa, respira, siente una burguesa en su casa cuando nadie la ve. Los inseparables. No se peleaban nunca. Habían decidido que cuando fueran mayores ella se casaría con los 2. Y así fue. Pero no al mismo tiempo. Si hubiera que definir con una sola palabra, Intruso sería una película llena de tensión. La tensión que produce la propia vivencia de los 3. En cuanto uno de los 3 desaparece, la relación entre los otros 2 se convierte en plácida y relajada. En cuanto los 3 vuelven a situarse otra vez en el conflicto de la película vuelve a adquirir tensión. Yo creo que Intruso es una película que trata sobre el exceso del amor, ¿no? Es una película de Vicente Aranda y por tanto yo creo que es una película que aunque no la firmara se sabría que es de él, porque tiene todo aquello que normalmente tienen las películas de Vicente Aranda. Yo he tenido a los 2 chicos de esta película, Imanol y Antonio Valero, metidos en el coche de producción, que me dejaba a mí primero porque yo vivía más cerca del rodaje. Le doy un beso a uno para decirle buenas noches y me dice puta. Digo, vaya, cómo está la cosa. Me voy al otro lado de la puerta del otro coche, le veo y digo, adiós, Antonio, y me dice, puta. Digo, joder. Y yo en la puerta de mi casa, con los 2 chicos cabreados, llamándome puta. Fíjate tú hasta qué punto estaba la cosa. Claro, evidentemente coincidía con ese momento de la película en la que ella está sin decidirse, es decir, queriendo por igual a los 2, aunque de muy diferente manera. Eso, vive, créeme. Yo creo que Victoria ha hecho uno de sus mejores trabajos, si no el mejor. Pero efectivamente ha tenido, tal vez por ello haya hecho uno de sus mejores trabajos, ha tenido dificultades en aceptarlo. Victoria, no sé muy claramente por qué, le parecía que no se adecuaba bien a ella un personaje de una burguesa convencional,
establecida en una ciudad de provincias, en fin, con todo lo que eso comporta. Prácticamente hasta más allá de la mitad de la película, ella estuvo diciendo que no entendía ese personaje, que no se acomodaba a ese personaje y que tenía dificultades con ese personaje. Sin embargo, en fin, contradictoriamente, el resultado es muy bueno. Sí, en esta película ha habido más remedio que llevarse el personaje a casa. Más que nada porque aunque tú quisieras quitártelo de encima, era imposible. ¿Qué querías? Que te diera las gracias. Te las doy ahora. Sigo amándola. Con locura. Y llegó un día en que se me presentaron los tres, cada uno de ellos por separado, para decirme que hasta allí, hasta un momento determinado, pues ellos entendían lo que estaban haciendo, pero que a partir de ahí se iban a meter en una nube donde la izquierda y la derecha no estaban demasiado claras ya. Bueno, mi respuesta fue la misma para los tres, que es que lo mismo me pasaba a mí y que eso no solo me pasaba en una película, sino que me pasaba en la vida también y que sospechaba que a ellos les ocurría lo mismo, ¿no? Nuestro oficio tiene que ver con la identificación y con la distancia del personaje, ¿no? Y en el mantener el equilibrio es donde uno más o menos se mantiene sano y saludable. Y esta película, la verdad es que nos hacía estar un poquito enfermos cada día porque la teníamos tan asumida y la hemos sentido tanto que ha costado dormir alguna noche. Yo tenía la sensación de estos 2 meses de trabajo de tener a un alien dentro, un alien que lo llevas dentro, pero que eres tú, pero que al mismo tiempo desconoces completamente, no sabes cómo va a reaccionar en cada momento. Me ha costado mucho dolores de cabeza. He hecho esta película a base de aspirinas, de los dolores de cabeza que me daban de pensar, de darle vueltas a las cosas 1 y 1000 veces. Es una película que nos ha invadido y que nos ha tenido en una tensión especial. Es una película que nos ha hecho relacionarnos profundamente y hablar entre nosotros con mucha sinceridad sobre lo que nos iba pasando con ella. Había gente que no dormía, había gente que solo hemos hablado de esto, no hemos hablado durante 2 meses de otra cosa que la película, que nos hemos sentido incapaces de hacer cualquier otra cosa, incluso lo más elemental, cualquier actividad social. En la relación con mis amigos, en mi vida privada, siempre ha estado presente el magnetismo especial que tenía esta historia. Vive para mí, vive para que yo pueda decirte te amo, te amo, te amo, te amo 1.000.000 de veces. Vive para que puedas mirarte en mis ojos, para que el calor de mi mano pueda posarse sobre tu frente. Las circunstancias de la película exigían que en un momento determinado Victoria tomase sobre sus espaldas a Imanol para hacer un recorrido de unos 20 o 25 metros. Yo no creía en esta posibilidad. No es que hubiese que hacer una toma solamente, había que hacer varios planos y varias tomas de cada uno de los planos, pero puedo asegurarlo, Victoria se cargó una y otra vez a Imanol a las espaldas y hizo el recorrido de 20 o 25 metros, además de una actuación. Mira, está ahí, más hermosa que nunca. Ella refleja el sol de mañana. ¿No quieres ver la luz de mañana? Abre los ojos, pronuncia tu nombre, di tu nombre en voz alta. ¡Te mando que grites tu nombre! En principio había una localización que se llevaba el 80% de la película. Entonces establecimos desde el primer momento una forma de rodar que fuese continuada, es decir, que la secuencia 2 viniese después de la 1, la 3 después de la 2, en lo posible. Hemos estado trabajando así y debo decir que esto es fundamental, que ojalá se pudiese hacer siempre, pero desgraciadamente las exigencias económicas de una película no lo permiten. En este caso lo han permitido y lo hemos aprovechado al máximo. Creo que eso ha sido uno de los factores que más nos ha ayudado para resolver nuestra situación dentro de esta especie de nube que estábamos.
Inevitablemente yo sé que me voy a encontrar con eso de que algún parecido hay entre Amantes e Intruso. Yo creo que el parecido es que son producto de un mismo tipo de experimentación por mi parte. Yo en Amantes no era la primera vez que lo hacía, no era la primera vez que me atrevía a ello, pero hice que se trabajase con una cámara que buscaba, por decirlo de alguna forma, el pensamiento de los personajes, el pensamiento de los actores, en definitiva, de los actores en función del personaje que están haciendo. Pues este tipo de vanguardia, esta especie de descubrimiento que no es sino aplicada a la cámara la misma sensibilidad que tiene nuestro ojo, porque sí es verdad que a través de las caras, a través de la aproximación de nuestro ojo a las caras, acabamos descubriendo lo que piensan las personas que están a nuestro alrededor, pues la aplicación de esta teoría en Amantes, que fue creciendo a medida que hacíamos la película, ha sido ya muy consciente en Intruso. Creo que es un producto bien diseñado, además, Intruso. Creo que tiene la característica de ser una película auténtica, valiente, con un trabajo técnico muy estimable. Hay una fotografía fantástica y que, hombre, lo ideal sería que cuando los espectadores salieran del cine les ocurriera un poco como nos ha pasado a todos. Yo creo que va a pasar, ¿no? Que se van a sentir impregnados por una historia que en algún punto especial les va a hacer reflexionar sobre alguna particularidad de su vida. Porque es una historia que, aun siendo muy concreta, abarca muchas facetas de las relaciones humanas. Yo creo que va a ser difícil que no haya un espectador, que no se sienta de alguna manera tocado o de alguna manera que no le incita a reflexionar, porque es una película que es como el aceite, que se impregna. Nos hemos dejado yo toda la materia gris que tenía, ya no sé si me va a quedar más para la siguiente, pero es un listón muy alto, que lo hemos pasado cada vez por pelos, pero lo hemos pasado. Y además cada día Vicente levantaba el listón cada día de 5 centímetros. Y esto ha hecho que hemos acabado siendo saltadores pero sin pértiga, ¿sabes? Y sin paracaídas. Y ahora muy deprisa todas las preguntas. Yo venía a vivir una aventura junto con él. Venir a dar... Bajo impulsos cerebrales, es decir, lo contrario de la otra luz. Y ahora yo me he encontrado con 3 amigos que la verdad... De la propuesta inicial, que era un caso real. Bueno, pues con Vicente... De arranque, que era de... Vamos, que la había... Estamos diciendo que estamos absolutamente en la cuerda floja. Ah, no, bueno, ¿qué le parece? No, se le parece. Pero se impregna y va a ser difícil de quitársela encima. Yo creo que va a ser una buena experiencia ser espectador de esta película. Es una película que yo no sé si será muy importante seguir lo que hablan, sino seguir lo que piensan, lo que sienten y lo que padecen, porque es así. Es una película límite en todo, en la intriga, en los sentimientos, al límite del amor, al límite de la muerte, al límite. Es una película al límite. Si se me pide que haga una valoración en cuanto al aprecio que yo pongo en Intruso, diré que es la que más me gusta, inevitablemente, porque la que más me gusta es siempre la última. Esto, no puede ser de otra forma.